En el capítulo 3 voy a hablar de las consecuencias de la colonización. El primer punto son los avances europeos que llegaron a los lugares colonizados, pero fundamentalmente para beneficio europeo. Esto quiere decir que los puertos, las carreteras, los ferrocarriles o puentes, las líneas telefónicas que se construyen en los países colonizados, tienen como objetivo, fundamentalmente, la explotación económica de esos países, el conseguir obtener las materias primas y sacarlos con velocidad a los puertos para que después de esos puertos se lleven a las metrópolis, a los países colonizadores. Se ampliaron las tierras de cultivo y se crearon nuevas industrias, pero tanto esas tierras de cultivo como esas industrias que se iban creando, del mismo modo que lo anterior, beneficiaban fundamentalmente a los países colonizadores, a las metrópolis. Se introdujeron también medidas higiénicas. Se crearon hospitales, con lo que se consiguió que hubiese menos epidemias de las que había tradicionalmente. Aumentó la población en muchas colonias, pero al haber este aumento hubo entonces un desequilibrio entre población y recursos. Al haber menos epidemias, aumenta la población. Al haber mejor higiene y mejor sanidad, aumenta la población. Al aumentar la población y además llegar población inmigrante de los países europeos, hay un desequilibrio entre la población y los recursos que hay. Además, esos recursos, sobre todo los recursos alimenticios, muchos de ellos se envían fuera a los países europeos y no se utilizan en alimentar a la población de allí, con lo que hay una subalimentación. La gente está subalimentada e incluso hay gente que puede llegar a enfermar o morir por el hambre. Y además se evangeliza muchos pueblos, muchas tribus, muchos lugares por parte de misioneros cristianos, católicos y protestantes, en esa idea de la superioridad de la raza, de la superioridad de la nación y de la superioridad de la religión con respecto a los lugares que van siendo conquistados. Bien, en el apartado de las transformaciones económicas vamos a ver que los intereses económicos de los colonizadores se van a juntar con los intereses económicos de la burguesía local. La burguesía local es la gente que estaba en una posición de superioridad. Esta burguesía local va a pactar con los colonizadores en perjuicio siempre de la población indígena más modesta, que va a empobrecerse, va a salir perjudicada y va a empeorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. La tierra va a estar en manos de los colonizadores, ya no de los indígenas. Los colonizadores conseguirán apropiarse, acaparar las mejores tierras, las más productivas, las más fértiles. Además, destruirán los cultivos tradicionales, que son los cultivos de subsistencia que dan de comer, que alimentan a la gente, e impondrán grandes plantaciones de monocultivo para vender fuera, para exportar a las metrópolis. Así que desaparece el policultivo de subsistencia que llena el estómago de la gente y se impone la gran plantación de monocultivo que es vendido en los países europeos. Así que estamos hablando de que la economía, el sistema económico está cambiando. De un sistema económico tradicional de subsistencia o de un comercio local, estamos pasando a un sistema económico capitalista de mercado, donde lo que importa es producir mucho, bajar los costes de esa producción y luego vender en los países del mundo que necesiten esas materias primas. Igual que lo que está ocurriendo en la agricultura, va a ocurrir, por ejemplo, en la industria, en la artesanía. Se va a destruir la artesanía local porque esta artesanía local no va a poder competir con los productos elaborados que vienen de la metrópoli, que se han hecho gracias a esa mano de obra obrera en las fábricas textiles inglesas, con esos productos, esas materias primas baratas que se han obtenido con trabajo esclavo, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, y que se venden en los países colonizados, en los lugares colonizados, destrozando la artesanía local, que es mucho más cara que esos productos que vienen de la metrópoli. Eso es algo que estamos viendo hoy en día con
la economía capitalista actual. Bien, también habrá una serie de cambios sociales y culturales. Va a haber un cambio en la estructura social, en la forma de vida. Las formas de vida tribales van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque se van imponiendo una serie de valores, que son los valores que trae la metrópolis. Unos valores, una ética, una moral, una forma de familia, una forma de relacionarse, una forma de vestir, una forma de relaciones sexuales diferentes a las que había en esos lugares y que se imponen los europeos al evangelizar, al aculturizar, imponen sus nuevos valores, transformando las formas de vidas tradicionales, segregando también en algunos lugares a la población nativa. El ejemplo más claro, que dura hasta 1990 prácticamente, es Sudáfrica. En Sudáfrica del apartheid, donde la población negra está marginada completamente y la población blanca es una minoría que está por encima de los demás y tiene todos los privilegios. Esto lleva a una pérdida de la identidad cultural, de la identidad propia, como pueblo, como tribu, poniendo fin también a la tradición oral. Lo oral, que es la forma que tenía aquella gente de transmitir sus conocimientos, es visto como algo peor que lo escrito y va desapareciendo, se va arrinconando la tradición oral y se va imponiendo todo lo que tiene que ver con lo escrito, que es lo que llevan los libros que llevan los europeos de África. Ese proceso de oculturación va a ser más fuerte en África que en América o que en Asia. Las élites, o sea, los nativos adinerados, los nativos con poder, lo que van a hacer es educarse en la metrópoli. Van a ir a Londres, van a ir a París, van a ir a Berlín a educarse, a aprender, a estudiar en las universidades de allí y luego volverán a sus países de origen, pero ya con unos valores muy occidentalizados. Bien, esto nos lleva a lo que realmente fue la colonización. Un sistema de destrucción sistemática, de robo y de exterminio hacia los países y los territorios colonizados. Se roba, se expolia todo el patrimonio cultural que hoy está en los principales museos europeos. Se fue a aquellos lugares y la riqueza histórica que tenían se robó y se llevó al British Museum o se llevó al Museo de Pérgamo o se llevó al Museo del Louvre, se llevó a diferentes lugares y todavía permanecen allí creando riqueza cultural y riqueza económica porque la gente paga por ver esos museos. Los europeos se apropian, como he dicho anteriormente, de las mejores tierras, encarcelan y eliminan a todos los elementos de oposición, a todos los rebeldes, a todos los que protestan. Van a tener un castigo, van a ser encarcelados e incluso asesinados. Y se va a esclavizar y a exterminar a millones de personas, en buena parte de África, también en Asia. El ejemplo más sangrante, más humillante, más vergonzoso es el Congo belga, donde entre 6 y 8 millones de congoleños son asesinados por el sistema de explotación colonial y capitalista que crea el Leopoldo II de Bélgica en su gran colonia. Algunos de los ejemplos de estas consecuencias culturales vemos, por ejemplo, a indígenas vietnamitas vistiendo a la europea, con un coche, fumando, con una sombrilla y con trajes, tal y como vestían los europeos, no tal y como vestían los vietnamitas tradicionales en 1920. O vemos ahí cómo los curas evangelizan a los nativos transmitiendo su religión. O vamos a ver cómo en el Congo belga hay un sistema que esclaviza a buena parte de la población y no solo esclaviza, sino que tortura, maltrata, mutila y asesina a buena parte de esa población que no logra producir o no logra obtener los rendimientos económicos deseados tanto por los colonizadores como por la gente nativa que trabaja para los colonizadores. Estos atentados contra los derechos de las personas fueron denunciados
en la época por gente que intentaba mejorar las cosas que ocurrían en esos lugares. Bien, los colonizadores se consideraban superiores que los indígenas e incluso llegaron a tratar a esos indígenas como si fuesen espectáculos de feria. Los pigmeos, que son una tribu muy bajita, muy baja, eran expuestos en las ferias de Europa como si fuesen animales. Igualmente ocurría con los Batutsi, que son extremadamente altos, que también eran expuestos en ferias en Europa como seres, como animales altísimos que vivían en África. Un ejemplo de exterminio, junto al del Congo belga, es el de los Herero, que fueron perseguidos y exterminados por los alemanes. Mientras que los nativos veían perjudicada, empeorada sus condiciones de vida o eran asesinados, los colonizadores tenían unos entierros dignos de reyes, como fue el caso de Leopoldo II de Bélgica, ¿no?, que impuso un sistema de esclavitud y de robo y exterminio para millones de personas, pero que cuando él murió fue enterrado, ¿no?, como se les entierra a los reyes, con todos los honores que tenían que tener. Bueno, despedimos el tema con dos imágenes. Una es la de El Negro de Bañolas, que hay varios vídeos en torno a él. Era una persona que fue disecada en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, y que se expuso durante mucho tiempo en un museo en Bañolas. Finalmente fue retirada su estatua y devuelta a su país de origen y enterrada, pero costó mucho tiempo conseguir que se le diese un entierro digno a este señor, que fue momificado, diseccionado, expuesto como si fuese, ¿no?, un animal, como se hace con los animales, o como si fuese un objeto de feria, y estuvo durante muchísimos años expuesto en un museo hasta que finalmente, no sin polémica, fue retirado de allí y enterrado. Y por último, hemos hablado de colonialismo, pero también se podría hablar de neocolonialismo. Hoy en día las potencias europeas han dejado de controlar territorialmente sus antiguas colonias, pero siguen controlando. Neocolonialismo no es otra cosa que la explotación económica por parte de las antiguas metrópolis, de las antiguas potencias colonizadoras de sus antiguos territorios. Sigue habiendo un control económico y una explotación en beneficio de las metrópolis en el siglo XXI. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en los minerales como el coltán. Unos minerales que se obtienen de una manera éticamente, en algunos lugares, despreciable, pero que sirven para alimentar las baterías de nuestros teléfonos móviles o de nuestros ordenadores. Sin esta explotación, sin esta manera de obtener estos minerales como el coltán, evidentemente el precio de nuestros objetos digitales subiría, no sería el precio a los que los pagamos hoy en día. El siguiente capítulo será la Primera Guerra Mundial.